Mi marido usó su enfermedad cardíaca para amenazarme. Pon el chalet a nombre de mi hermana o no me opero. Yo, tranquilamente. El olor penetrante a antiséptico impregnaba el aire helado de la sala de reanimación del hospital. El pitido rítmico pero fatigado del monitor cardíaco sonaba exactamente como mi matrimonio en ese momento. Santiago yacía en la cama, con los labios pálidos y un enjambre de cables y tubos conectados a su cuerpo. Esperaba una cirugía de bypass coronario, una operación compleja y de alto riesgo que me costaría decenas de miles de euros de mis ahorros. Apenas unos minutos antes, yo le sostenía la mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndole que fuera fuerte por mí y por nuestro hijo, Lucas. Pero en ese instante, mi mano se había quedado helada, suspendida en el aire. Santiago respiraba con dificultad, pero cada palabra que pronunciaba era clara y afilada como un cuchillo clavándose en mi pecho. Margarida, escúchame bien. Si no pones el chalet de 4 plantas del barrio de Salamanca a nombre de mi hermana Gabriela, no firmaré el consentimiento para la operación. Prefiero morir en la mesa de operaciones, a ver cómo vivís tú y tu hijo con la conciencia de haber matado a vuestro marido y padre. Me quedé paralizada, un zumbido ensordecedor en mis oídos. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Balbucé, esperando haber oído mal por culpa de las noches en vela cuidándolo. He dicho que llames a un abogado para que venga aquí, espetó Santiago con una mueca de impaciencia. Prepara los papeles de donación para Gabriela. El chalet en esa calle donde aparcan los coches de lujo en Salamanca. Ella ya tiene 33 años, divorciada y viviendo a costa de mi madre. Su pequeño salón de uñas no tiene ni un cliente en todo el día. Mi madre no para de llorar por ella, dice que se ha quedado desamparada. Tú eres directora de recursos humanos y ganas 3.500 euros al mes, tienes capacidad de sobra para comprar otra casa. Yo, como subdirector comercial con un sueldo de 1.800 euros, si me muero, no podré cuidar de mi madre y mi hermana. Considéralo una obra de caridad. Si no, prefiero morir. Cada palabra de Santiago fue como un jarro de agua helada sobre los 15 años de mi vida que le había dedicado. Aquel chalet de 4 plantas. Aquella casa en una calle ancha y tranquila del barrio de Salamanca, a solo 5 minutos andando del prestigioso colegio de Lucas. Su valor actual no bajaba del 1,5 millones de euros. ¿Y cuánto había aportado Santiago para conseguirlo? Ni un solo céntimo. Era el fruto de mi sudor y mis lágrimas, de trabajar día y noche hasta sufrir una hernia discal. Era el dinero que obtuve tras tragarme mi orgullo y pedir a mis padres que vaciaran sus ahorros de jubilación. Era toda la compensación que recibí por mis acciones en mi antigua empresa. Lo había acumulado durante una década, ahorrando cada céntimo, privándome de caprichos, con el único objetivo de darle a mi hijo, Lucas, que ahora cursaba primero de la ESO, el mejor entorno posible, una base sólida para su futuro. Y ahora, el hombre que se hacía llamar mi marido y el padre de mi hijo usaba su propia vida para extorsionarme, para obligarme a entregar el fruto de mi esfuerzo a su perezosa hermana y a su madre, una mujer que siempre había buscado la manera de humillarme. Una oleada de amargura me subió por la garganta. Pero, extrañamente, tras el shock inicial, mis lágrimas dejaron de caer. El dolor y la preocupación por la salud de mi marido se desvanecieron por completo, dando paso a una claridad mental fría como el acero. Di un paso atrás, me crucé de brazos y miré fijamente al hombre en la cama. Mis ojos estaban secos y firmes. ¿Estás usando tu muerte para amenazarme, Santiago?, pregunté arrastrando las palabras, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Crees que me asusta la idea de que me acusen de haberte matado? ¿Crees que tu vida vale más que el futuro de Lucas, más que el sudor y las lágrimas de mis propios padres? Santiago se quedó atónito, con la boca abierta, claramente sorprendido por mi reacción. Seguramente, en su mente, la buena de Margarida, siempre preocupada por mantener la familia unida, siempre cediendo por el bien de su hijo, se pondría pálida y se arrodillaría para suplicarle. «¿Te atreves?», jadeó Santiago, y el monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. «¿Que si me atrevo?», lo interrumpí, acercándome a la cama e inclinándome sobre él para mirarlo directamente a sus ojos, donde empezaba a asomar el pánico. «Sientes lástima por tu hermana,
Sientes lástima por tu madre. ¿Quién siente lástima por mí y por mi hijo? Como subdirector comercial, después de descontar el dinero para tus cervezas con amigos y tus cafés para mantener las apariencias, nunca has traído a casa más de 700 euros al mes. ¿Y ahora pretendes robarle el pan a Lucas para dárselo a tu inútil hermana de 33 años? Me erguí y sin dudar ni un segundo saqué el móvil del bolso. Deslicé el dedo por la pantalla, marqué un número familiar y puse el altavoz. Al tercer tono, contestaron. Arturo, soy Margarida, dije con voz clara y fuerte, para que Santiago y los familiares de los pacientes de las camas contiguas pudieran oírme perfectamente. Por favor, prepárame los papeles del divorcio. Sí, contencioso si es necesario. No hay bienes en disputa. El chalet de Salamanca es un bien privativo, adquirido con dinero de mis padres y la liquidación de mi antigua empresa. Tengo todos los justificantes de las transferencias, la custodia de Lucas. Tiene 13 años, seguro que elige quedarse conmigo. Al otro lado de la línea, el abogado, Arturo, pareció sorprendido, pero su voz se mantuvo serena. Entendido. ¿Dónde estás? ¿Necesitas que te lleve los documentos ahora? Estoy en el hospital. Mi marido tiene que operarse, pero acaba de decirme que prefiere morir a seguir viviendo conmigo. Así que tengo que ayudarle a cumplir su deseo. Que firme los papeles y luego que pase lo que tenga que pasar. Colgué el teléfono y lo guardé en el bolso, ante la mirada de incredulidad absoluta de Santiago. En las dos camas cercanas, una anciana a la que su nuera daba de comer y un hombre de mediana edad que leía el periódico, detuvieron toda actividad, estupefactos. La atmósfera en la sala se volvió tan densa y silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler. Sus miradas hacia Santiago pasaron de la compasión al desprecio, y luego se volvieron hacia mí con una mezcla de asombro y admiración. ¿Te has vuelto loca? ¿De verdad vas a dejarlo morir?, tartamudeó Santiago, su rostro pasando de pálido a un tono grisáceo. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho lo obligó a desplomarse de nuevo en la cama. Esbocé una sonrisa, la más fría de mis 38 años de vida. No, Santiago, no voy a dejarte morir. Eres tú quien ha elegido la muerte para extorsionarme. Operarte o no es tu decisión, yo no te obligo. Pero déjame decirte una cosa. Incluso si mueres hoy en la mesa de operaciones, la ley protegerá los derechos de Lucas. Tu madre y tu hermana no tocarán ni un solo ladrillo de esa casa. Dicho esto, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la puerta. Necesitaba hablar con las enfermeras. Si él había decidido apostar su vida, yo iba a ser quien hiciera saltar la banca. Voy a comunicar que anulo la autorización familiar para la cirugía. A partir de este momento, de la vida de Santiago, se encarga su propia familia. Caminando por el pasillo del hospital, con su penetrante olor a alcohol, mis piernas se sentían increíblemente ligeras. Ya no sentía el peso de una esposa que cargaba con la vida de su marido, ni la culpa por haber hecho algo tan cruel. Fui directamente al mostrador de enfermería. Disculpe, soy la esposa del paciente Santiago, de la cama B. Quiero comunicar que anulo mi condición de familiar responsable para la cirugía. Él ha expresado su deseo de decidir sobre su propia vida. Su madre y su hermana vendrán más tarde para firmar el consentimiento. La enfermera me miró con los ojos como platos, y el bolígrafo que sostenía cayó con un ruido seco sobre el mostrador de acero inoxidable. ¿Cómo dice? La operación de mañana por la mañana ya está programada como prioritaria. Si la familia no firma, ¿qué hacemos si el paciente empeora de repente? Sigan el protocolo legal, por favor. Él está plenamente consciente y ha tomado su propia decisión. Su familia paterna se hará responsable de cualquier consecuencia. Respondí con voz gélida, sin un atisbo de emoción, y me marché, sintiendo un alivio inmenso, como si acabara de extirpar un tumor maligno que llevaba años adherido a mí. 15 años, tiempo suficiente para que un niño nazca y termine la educación primaria, y el mismo tiempo que yo había malgastado mi juventud en esta familia. Cuando nos casamos, Santiago era un simple comercial con un sueldo miserable, pero siempre aparentando ser un hombre de mundo, con un orgullo desmedido. Su excusa era siempre la misma. Un hombre construye su imperio poco a poco, no se puede ir por la vida mendigando calderilla.
Y yo le creí. Creí estúpidamente en esa construcción gradual. 15 años después, el Imperio de Santiago se había estancado en un puesto de subdirector comercial en una empresa de materiales de construcción, con un sueldo de 1.800 euros. Después de descontar las cervezas, los cafés y los regalos para el jefe, el dinero que dejaba en la mesa para los gastos de la casa nunca superaba los 700 euros. Toda la carga recaía sobre mis hombros, desde los pañales y la leche para Lucas, hasta las facturas de la luz y el agua, los compromisos con ambas familias y el sueño de tener un hogar digno en la capital. Como directora de recursos humanos, mi sueldo era de 3.500 euros, pero para conseguir la escritura de ese chalet de 4 plantas y 1,5 millones de euros, tuve que trabajar hasta que mi espalda casi se partió en dos. Las noches en vela trabajando en proyectos para ganar un extra, los días que el dolor de la hernia discal me obligaba a arrastrarme de la cama al baño. ¿Dónde estaba Santiago? Ocupado socializando, manteniendo sus contactos. Para pagar la casa, tuve que volver a mi pueblo, con la cara roja de vergüenza, a pedir a mis padres el dinero de su jubilación, además de los 125.000 euros de la liquidación de mis acciones cuando mi antigua empresa fue absorbida. Mi sudor, mis lágrimas y mi sangre se derramaron en los cimientos de esa casa, solo para conseguir que Lucas tuviera una dirección que le permitiera entrar en ese colegio de prestigio, a 5 minutos de casa. Pero tan pronto como el olor a pintura fresca empezó a disiparse, los parásitos olfatearon el festín y acudieron en masa. Teresa, mi suegra, con la excusa de venir a Madrid para una revisión de su artritis, se instaló directamente en el dormitorio más grande y luminoso de la segunda planta. Poco después, su queridísima hija Gabriela la siguió, maleta en mano. Gabriela, de 33 años, recién divorciada, había abierto un minúsculo salón de uñas en un callejón sin salida. Con poca habilidad y un pésimo trato al cliente, el local siempre estaba vacío. Así que, harta, se mudó a mi casa, considerándola un refugio gratuito para ella y su hija. Nunca olvidaré la cena de Nochevieja del año pasado, el día en que el plan para robarme mi esfuerzo se verbalizó, convirtiendo las cenas familiares en un campo de batalla asfixiante. Ese día, Teresa cogió la mejor loncha de jamón ibérico, la puso en el plato de Gabriela y mirándome de reojo, suspiró teatralmente. Pobre Gabriela, qué mala suerte tuvo con ese marido maltratador. Ahora, divorciada y con una mano delante y otra detrás. Su salón de uñas es un desastre. Cada mes tengo que darle parte de mi pensión para que pague el alquiler del local. El médico dice que ya estoy vieja, que no sé cuánto me queda. Solo me preocupa que cuando cierre los ojos, mi niña se quede sola y sin un techo. Yo seguí comiendo tranquilamente, sin levantar la vista. Gabriela es joven y fuerte. Puede trabajar y ganarse la vida. Si el salón no funciona, que lo traspase y busque otro trabajo. El otro día vi que el supermercado de la esquina buscaba cajeras. Pagan unos 1.200 euros al mes, suficiente para alquilar un piso para ella y su hija. Al oír la palabra alquilar, Gabriela golpeó la mesa con el plato. «¿Pero cómo puedes decir eso? Esta casa tiene 4 plantas y un montón de habitaciones vacías. ¿Cómo vais a llenarla solo tú, mi hermano y Lucas? Mi madre está mayor. Yo he venido para cuidarla por vosotros. ¿Eres la esposa de mi hermano? ¿Y nos estás midiendo los metros cuadrados a la familia?» «Exacto», exclamó Teresa, golpeándose el muslo. «Ya lo he pensado. Lucas va a ese colegio tan bueno que está al lado. Qué conveniente. El año que viene, mi nieta también empieza la secundaria. ¿Por qué no las empadronas aquí para que tenga plaza? Y ya que estamos, podrías despejar la planta baja para que Gabriela monte su salón. Así habría más vida en la casa». Dejé caer los cubiertos con un ruido seco. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Aparté mi plato, me crucé de brazos y miré directamente a mi suegra. «La planta baja la tengo alquilada como oficina por 1.500 euros al mes para pagar la hipoteca y devolverle el dinero a mis padres». «¿Cómo que se la preste? ¿De qué vamos a vivir? Y sobre el empadronamiento, lo siento, pero no puedo hacerlo. Empadronar es fácil, pero darlas de baja es un problema. Esta casa la compré yo y no tengo ninguna obligación de mantener a nadie más».
Dicho esto, me volví hacia Santiago, esperando que mi marido, el pilar de la familia, me defendiera. Pero él bajó la cabeza, la hundió en el plato de sopa y rascándose la cabeza, murmuró: «Venga, mujer, no te pongas así. Mamá tiene razón. Si Gabriela lo está pasando mal, tenemos que ayudarla. Si dejas de alquilar la planta baja, yo reduzco mis gastos para ayudarte con la hipoteca. Y empadrona a la niña, que no pasa nada, somos familia. ¿Reducir tus gastos?». Me reí con amargura, mi mirada fija en él como un puñal. «Apenas me das 700 euros al mes. ¿Cuánto vas a reducir para compensar los 1.500 del alquiler? Si tanto quieres a tu hermana y a tu madre, sal a la calle y gánate el dinero para comprarles una casa. Esta casa es mi sangre y la de mis padres, y nadie tiene derecho a tocarla». La cena terminó con un estruendo de platos rotos que Teresa lanzó al suelo, seguido de sus sollozos y acusaciones de que yo era una cuñada despreciable y sin corazón. Desde ese día, la etiqueta de nuera de sangre fría y cuñada malvada fue el chisme que Teresa esparció por todo el barrio. Bajo el pretexto de ser familia, ellas me veían como una usurpadora, un obstáculo que había que eliminar para apoderarse de mi hogar. Y hoy, en esa cama de hospital, Santiago había mostrado sus verdaderas cartas. No estaba delirando por la enfermedad. Sabía perfectamente el valor del chalet de 1,5 millones de euros y conocía la avaricia sin fondo de su madre y su hermana. Hacía mucho tiempo que se había puesto de su lado. Solo que yo me había engañado a mí misma, pensando que era un hombre despistado, pero al fin y al cabo, el padre de Lucas. Resultó que el parásito más peligroso no era mi suegra ni mi cuñada fracasada, sino el hombre al que yo había llamado marido. Exhalé un suspiro y me subí el cuello del abrigo. El viento de otoño de Madrid soplaba helado por el pasillo del hospital, pero ya no me hacía temblar. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado, Arturo. Era hora de bajar el telón de esta farsa. Salí del hospital y conduje directamente a la sede de la empresa de logística, donde trabajaba como directora de recursos humanos. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. En circunstancias normales, habría pedido el día libre para esperar fuera del quirófano. Pero ahora tenía que volver al trabajo, a mi vida real. Necesitaba ganar dinero para mantener a Lucas. No tenía tiempo para los juegos de manipulación de alguien que usaba la muerte como cebo. Pero subestimé la desvergüenza de la familia de mi marido. Apenas salí del ascensor del aparcamiento al vestíbulo principal, oí unos sollozos desgarradores que resonaban en toda la recepción. «Dios mío, que todo el mundo lo vea. Mirad la verdadera cara de mi nuera. Su marido se está muriendo en el hospital y ella, sin corazón, ha retirado la autorización para que no lo operen. Quiere matarlo para quedarse con todo y fugarse con otro». Los golpes de Teresa en su propio pecho se mezclaban con los gritos agudos de Gabriela. Mi cuñada de 33 años estaba apuntando con el dedo a la joven recepcionista, que estaba pálida de miedo. «Llama a esa Margarida, tu jefa, que baje ahora mismo, con ese cargo de directora y una moral tan podrida. Está matando a su propio marido. Hoy toda la empresa va a conocer su cara de demonio». Alrededor, empleados y algunos clientes cuchicheaban y señalaban. La sangre me subió a la cabeza, pero me obligué a respirar hondo. Después de más de 10 años en recursos humanos, lidiando con todo tipo de crisis, no iba a perder la compostura por este teatro barato. Hice resonar mis tacones sobre el suelo de mármol, aparté a la multitud y me planté frente a ellas. «¿Qué escándalo estáis montando aquí, madre y Gabriela?». Mi voz sonó lo suficientemente alta y fría como para acallar los falsos sollozos de Teresa. Al verme, Gabriela se abalanzó sobre mí con la intención de abofetearme, pero le aparté el brazo de un manotazo. «¿Todavía tienes la cara de venir a trabajar? Mi hermano está agonizando y tú, su esposa, lo abandonas. ¿Acaso tienes alma?». Sonreí con desdén, cruzándome de brazos y mirándola de arriba abajo. «¿Alma? Si de verdad os preocupara la vida de Santiago, ahora mismo estaríais en el hospital firmando el consentimiento para la operación en mi lugar. La cirugía estaba programada. Os cedí el derecho a decidir a vosotras, su familia de sangre. ¿Por qué no estáis salvando a vuestro hijo y hermano en vez de venir a mi trabajo a gritar y montar un numerito?».
Teresa se quedó sin palabras durante unos segundos. Luego se tambaleó, se llevó la mano al pecho fingiendo un desmayo y siguió gritando. Tú eres la esposa, tú tienes el dinero y ahora me pasas la responsabilidad a mí, una pobre vieja. ¿De dónde voy a sacar yo el dinero para firmar? ¿Dinero? Me acerqué a su oído y siseé cada palabra. Durante 15 años, Santiago apenas me ha dado 700 euros al mes. Ese chalet de Salamanca lo pagué con el dinero de mis padres y con mi propia sangre. Queríais que se lo diera a Gabriela a cambio de una firma para la operación. Ni en vuestros sueños. Seguridad, por favor, saquen a estas dos mujeres de aquí. Si se resisten, llamen a la policía municipal. Dejando atrás a Teresa y Gabriela, que se revolvían y maldecían mientras los guardias de seguridad se las llevaban, entré en el ascensor. Pero la tormenta no había amainado. A las 2 de la tarde mi abogado, Arturo, me llamó con voz tensa. Margarida, tienes que venir al hospital cuanto antes. La familia de tu marido acaba de contratar a otro abogado. Han presentado una demanda oponiéndose al divorcio y exigiendo la división de bienes. Su objetivo es el chalet. ¿Qué? ¿Contratar a un abogado? Mi suegra vive de una pensión. Gabriela está ahogada en deudas. ¿De dónde han sacado el dinero? Pisé el acelerador y volé hacia el hospital. Al entrar en la habitación, me encontré con una escena ridícula. Santiago seguía conectado al oxígeno, pero en sus ojos brillaba una expresión de triunfo. A su alrededor estaban Teresa, Gabriela y un hombre con un traje barato y un maletín, sin duda el abogado que acababan de contratar. Vaya, ya estás aquí, dijo Gabriela con arrogancia. Te presento al letrado Ramón, el representante legal de mi hermano. El abogado carraspeó y me mostró una carpeta. Buenas tardes, señora Margarida. Mi cliente, el señor Santiago, no está de acuerdo con el divorcio. Según la ley, el chalet del barrio de Salamanca fue adquirido durante el matrimonio, por lo que es un bien ganancial. Si usted desea divorciarse, deberá dividir su valor a la mitad. Oh, el hombre sonrió con suficiencia. Si a mi cliente le ocurriera algo en la mesa de operaciones, la propiedad pasaría a ser parte de la herencia, que se dividiría entre los herederos de primer grado, incluyendo a su madre, la señora Teresa, aquí presente. Me quedé helada. Así que esa era su última y despreciable jugada. Habían contratado a un abogado para retrasar el divorcio. De esa manera, si Santiago vivía, exigirían la mitad de la casa. Si moría, se lanzarían a por ella como herencia. Un plan perfecto para convertir la posible muerte de un familiar en una herramienta para robarme mi patrimonio. Pero lo que más me estremeció fue el origen del dinero. Miré fijamente a Gabriela. ¿De dónde habéis sacado 100.000 euros para pagar a un abogado? Gabriela soltó una carcajada de suficiencia, palmeando su bolso de imitación. Eres muy lista, directora. La semana pasada, Santiago me dio la libreta de ahorros de emergencia de 30.000 euros que teníais. Es dinero común, ¿no? Mi hermano tiene derecho a usarlo para proteger sus intereses. Esta mañana mismo he ido a cancelar la cuenta para pagarle al letrado Ramón. La cabeza me estalló. 30.000 euros. Era el fondo de emergencia que Santiago y yo habíamos creado con mucho esfuerzo para los estudios o cualquier imprevisto de Lucas. Un dinero que, por mantener su frágil ego de hombre, había puesto a su nombre. Y él, a mis espaldas, se lo había dado a su hermana para contratar a alguien que nos robara nuestra propia casa. Me acerqué a la cama y miré fijamente al hombre que jadeaba bajo la mascarilla de oxígeno. Santiago, eres increíble. ¿Usas los ahorros de tu propio hijo con la esperanza de echarnos a la calle? Santiago evitó mi mirada y murmuró con una voz llena de falsa justificación. Margarida, no quiero llegar a esto. Solo quiero que entiendas que no puedes hacer lo que te dé la gana. Si pones la casa a nombre de Gabriela, el abogado retirará la demanda, volveremos a ser una familia feliz y yo entraré tranquilo a la operación. No me presiones, estoy muy cansado. ¿Feliz? Solté una carcajada amarga que resonó en la habitación. Usas tu vida para chantajearme. Te alias con tu hermana para robar el fondo de tu hijo y contratar a un abogado para destrozarnos. ¿Y te atreves a hablar de ser felices? ¿Creéis que con la excusa de los bienes gananciales podéis robarme mi sudor y mis lágrimas?
Aparté una silla de plástico de una patada y me volví hacia mi abogado, Arturo, que esperaba en la puerta. En mis ojos ya no había dolor, solo la llama ardiente de la indignación. De acuerdo, dije arrastrando las palabras, paseando la mirada por los 3 rostros desvergonzados que sonreían con suficiencia. ¿Queréis jugar con la ley? Pues jugaremos con la ley. A ver quién tiene que arrodillarse mañana para pedir clemencia. La atmósfera en la sala se volvió irrespirable. El monitor cardíaco de Santiago seguía pitando débilmente, pero su mirada reflejaba la cobardía de quien se esconde detrás de su madre y su hermana, esperando una victoria barata. El letrado Ramón se ajustó las gafas y sonrió con arrogancia, mostrándome un documento. Señora Margarida, le aconsejo que adopte una actitud conciliadora. Según el artículo 1344 del Código Civil, el chalet, al tener su escritura durante el matrimonio, se presume un bien ganancial. Mi cliente, aunque enfermo, está en plenas facultades mentales. Si insiste en el divorcio y en quedarse con la totalidad de la propiedad, le aseguro que un tribunal la obligará a dividirla, lo que significa que tendría que pagarle a mi cliente 750.000 euros. Al oír la cifra, los ojos de Teresa brillaron y se olvidó de fingir su dolor de pecho. Has oído, nuera. Ve a los tribunales si te atreves. La ley es la ley. No vas a quedarte con el sudor de mi hijo. O pones la casa a nombre de Gabriela, o le das la mitad. Si no, mi hijo no se opera. Gabriela, a su lado, asintió con la cabeza. Exacto. Serás directora, pero no eres más lista que el letrado Ramón. Ya le he pagado los 30.000 euros. Luchará hasta el final por nosotros. Dejé que se regodearan en su supuesta victoria, una sonrisa gélida dibujada en mis labios. Me volví hacia la puerta e hice un gesto a mi abogado. Desde el pasillo, Arturo, mi representante, entró con calma. Colocó su maletín de cuero sobre una mesa y sacó un grueso expediente. Buenas tardes, colega, dijo Arturo, con voz serena pero firme. Parece que su cliente no le ha proporcionado toda la información, y usted ha aceptado el dinero sin investigar a fondo. Es cierto lo que dice sobre el artículo 1344 y la presunción de ganancialidad, pero parece que ha olvidado leer el artículo 1346 sobre los bienes privativos. Arturo sacó el primer documento y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que sobresaltó a Gabriela. Este es el extracto bancario y el contrato de compraventa de las acciones de la empresa de mi clienta. Recibió una compensación de 125.000 euros, dinero que fue directamente a su cuenta personal para la compra de la casa. Sacó un segundo papel, un extracto bancario sellado. Y este es el justificante de una transferencia de 1.000.000 de euros desde la cuenta del padre de mi clienta directamente a la suya, una semana antes de la compra. El concepto es claro. Donación de padres a hija, Margarida, para la compra de su casa. La donación de un bien privativo está debidamente registrada ante notario. El rostro del letrado Ramón comenzó a cambiar de color. Cogió los papeles, el sudor perlando su frente. Pero Arturo no había terminado. El resto, unos 375.000 euros, es un préstamo hipotecario. Durante los últimos 3 años, las cuotas mensuales se han debitado automáticamente de la cuenta donde mi clienta recibe su nómina de 3.500 euros. Mientras tanto, el señor Santiago, con su sueldo de 1.800 euros, como demuestran sus extractos bancarios, no ha realizado ni una sola transferencia para ayudar a pagar la hipoteca, ni ha aportado un solo céntimo a la compra de la casa. Según la ley, ese chalet de 1.500.000 de euros fue adquirido al 100% con fondos privativos y bienes donados de forma privativa. El señor Santiago no tiene derecho ni a 1 metro cuadrado. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Teresa abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Gabriela, pálida como un muerto, tartamudeó. Has falsificado los papeles. Si están casados, su dinero es también el dinero de mi hermano. Me acerqué a ella, mi mirada clavada en la suya. Esa es la ley de la selva que rige en tu fallido salón de uñas, no el Código Civil. ¿De verdad creías que después de trabajar hasta destrozarme la espalda para pagar esta casa, iba a ser tan ingenua como para no proteger mi propio esfuerzo? Me volví hacia el letrado Ramón.
que ahora guardaba apresuradamente los papeles en su maletín. Y una cosa más, letrado. La señorita Gabriela acaba de admitir públicamente que usó los 30.000 euros de una cuenta de ahorros para pagarle. Esa cuenta, aunque a nombre de mi exmarido, era un fondo común para la educación de nuestro hijo. El hecho de que él se lo diera a su hermana sin mi consentimiento constituye un acto de disposición fraudulenta de bienes gananciales. Usted, como profesional del derecho, sabe perfectamente los problemas que puede tener con el colegio de abogados por aceptar dinero de una fuente ilícita y en disputa. Al oír disposición fraudulenta y colegio de abogados, Ramón empezó a sudar a chorros. Cerró el maletín y se encaró con Teresa y Gabriela. La familia me ha ocultado información. Yo no llevo este caso. Les devolveré el anticipo. Con su permiso, señora Margarida, no tengo nada que ver en esto. Y salió de la habitación a toda prisa, como si lo persiguiera el diablo. El último muro de defensa legal de la familia de mi marido se había derrumbado. Su desvergüenza había quedado expuesta. Me acerqué a la cama. Santiago yacía allí, con los labios temblorosos y lágrimas en los ojos. No sabía si lloraba de arrepentimiento o por el fracaso de su miserable plan. Se acabó el juego, Santiago, dije inclinándome sobre él. ¿Creías que podías amenazarme con tu vida? ¿Creías que eras muy listo robando 30.000 euros a tu hijo? Por respeto a nuestros 15 años juntos, te había dejado algo de dignidad, pero tú mismo la has destrozado. Cogí el formulario de divorcio de la mesa, saqué un bolígrafo y se lo puse en el pecho. Te doy un ultimátum, a ti y a tu familia. 1. Firmas el divorcio de mutuo acuerdo y renuncias a cualquier derecho sobre la casa. Si lo haces, pagaré los 25.000 euros de la operación de mañana. Considéralo la última limosna para que Lucas no se quede huérfano de padre. 2. No firmas. Mañana nos vemos en el juzgado. Búscate el dinero para la operación tú mismo, y que tu querida hermana se prepare para una denuncia por apropiación indebida. Al oír la cifra de 25.000 euros, las piernas de Teresa flaquearon y se desplomó en el suelo. Gabriela la sujetó, mordiéndose el labio hasta sangrar, sin atreverse a decir nada. Sabían que yo tenía la sartén por el mango. La vida de Santiago, literalmente, dependía de una firma. Le lancé el bolígrafo al pecho y salí de la habitación. Tenía hasta el final del día para decidir. Creí que ese golpe legal lo silenciaría, pero me equivoqué. Cuando la gente se ve acorralada y sin recursos, muerde. Esa tarde, mientras terminaba unos informes en la oficina, recibí una llamada de la tutora de Lucas. Señora Margarida, por favor, venga al colegio urgentemente. Lucas se ha peleado con un compañero y está sangrando por la nariz. Los padres del otro niño ya están de camino. Sentí una punzada en el pecho. Lucas, mi hijo de 13 años, tranquilo, sensato, que nunca se había peleado con nadie. Salí corriendo de la oficina. Al llegar al despacho del director, la escena me rompió el corazón. Lucas estaba en un rincón, con la camisa del uniforme manchada de sangre y barro. Tenía la frente hinchada, pero sus ojos, enrojecidos, miraban con rabia al otro niño. Al lado de éste, una mujer de mi edad, vestida de forma llamativa, le gritaba a mi hijo: «Mocoso maleducado, ¿te crees muy valiente pegando a mi hijo? De tal palo, tal astilla. Con razón tu abuela va diciendo por todo el barrio que tu madre es una fresca que ha abandonado a tu padre para quedarse con el dinero. Cállese. Mi madre no es así», gritó Lucas con la voz rota. «Mi madre trabaja hasta romperse la espalda. La casa la compró ella. Mi abuela y mi tía son unas parásitas mentirosas. Encima contestas». La mujer se abalanzó para pegarle, pero yo me interpuse y le aparté el brazo con tal fuerza que casi se cae. «¿Qué demonios cree que está haciendo con mi hijo?», rugí. La mujer retrocedió. «¿Tú eres su madre? Pues mira cómo ha dejado a mi hijo. Que sepas que en todo el barrio se sabe lo de tu familia. Tu suegra se lo ha contado a todo el mundo. Que estás matando a tu marido para robarle la casa. Mi hijo solo ha repetido la verdad». La cabeza me iba a estallar. Teresa, la mujer que se hacía llamar mi suegra, al no poder robarme la casa, había recurrido a la bajeza de destrozar mi honor.
sabiendo que el rumor llegaría a los oídos de los niños y que la flecha envenenada acabaría clavada en mi hijo inocente. Me volví hacia el otro niño. ¿Oíste a la abuela de Lucas decir eso y se lo contaste a toda la clase? El niño se escondió tras su madre. Yo solo dije que su madre iba a ir a la cárcel por matar a su padre, y él me pegó. Respiré hondo y me dirigí a la madre. Primero, mi hijo se ha equivocado al usar la violencia, y pagaré todos los gastos médicos de su hijo. Segundo, exijo que usted y su hijo pidan disculpas a Lucas por difamación. Soy directora de recursos humanos. Conozco perfectamente las leyes sobre el honor. Si quiere, puedo llamar a la policía ahora mismo para que levante atestado y su hijo tenga una anotación en su expediente por acoso verbal. Al oír policía y expediente, la mujer palideció y se marchó a toda prisa con su hijo. Después de hablar con la tutora, llevé a Lucas al coche. En cuanto cerré la puerta, se derrumbó y se echó a llorar en mis brazos. Mamá, lo siento, sollozaba. Sé lo mucho que has sufrido. Anoche te oí hablar por teléfono con el abogado. Papá se compinchó con tía Gabriela para robar mi dinero. Y te obligó a darle la casa. Mamá, no llores más por él. Divórciate. Yo me quedo contigo. No quiero esa casa con la abuela y papá. Mis lágrimas, que creía agotadas, brotaron sin control. Abracé a mi hijo, cuyo corazón noble me dolía. Por darle una familia completa, había soportado el parasitismo de su familia durante 15 años. Pero me había equivocado. Mi paciencia no trajo paz, solo envalentonó a los malvados para herir a mi hijo. Lo siento, mi amor. A partir de ahora, mamá no dejará que nadie te haga daño. Viviremos bien los dos solos. Llevé a Lucas a casa. Una vez que se durmió, encendí el ordenador. El dolor dio paso a una furia incontenible. Teresa se había atrevido a usar el mundo para apuñalar a mi hijo, pues yo iba a destruir su último refugio. Abrí mi correo y envié una serie de archivos a mi abogado. Desde hacía meses, sospechaba que algo raro pasaba en el salón de uñas de Gabriela. Apenas tenía clientes, pero muchos hombres de aspecto sospechoso entraban y salían. Había instalado discretamente una microcámara en la oficina que alquilaba en la planta baja, con vistas al local de Gabriela. El video mostraba claramente a Gabriela organizando apuestas ilegales. Además, tenía pruebas de mensajes donde compraba productos químicos sin licencia para venderlos como cosméticos de lujo, uno de los cuales había causado una grave reacción alérgica a una clienta. Llamé directamente a Gabriela. Vaya, ¿la vida de paria en el barrio es demasiado dura y llamas para suplicar a mi madre? Tarde. O pones la casa a nuestro nombre o te haremos la vida un infierno, dijo con su tono burlón habitual. Abre tu correo, Gabriela, la interrumpí. He enviado un regalito. Hubo un silencio, seguido de una respiración agitada y un balbuceo de pánico. ¿De dónde has sacado esto? Me has espiado. La cámara está en mi casa y la apunto donde quiero, respondí fríamente. Organización de apuestas ilegales y venta de productos peligrosos. ¿Sabes cuántos años de cárcel son? La denuncia y las pruebas ya las tiene mi abogado. Margarida, por favor, te lo suplico. Su tono cambió radicalmente. Ahora era el de un perro asustado. Escúchame bien. Tienes 1 hora para que tu madre vaya por el barrio y desmienta todas sus mentiras. Y dile a Santiago que firme el divorcio. Si a medianoche no veo su firma, mañana la policía registrará tu local. Pon a prueba la paciencia de una madre protegiendo a su hijo, Gabriela. Colgué. Fuera. La tormenta se cernía sobre Madrid, pero en mi interior todo estaba en calma. Esta guerra la iba a ganar. A las 23:15, mientras la lluvia azotaba las ventanas, sonó el teléfono. Era mi suegra. Ya no había insultos, solo el grito de pánico de Teresa. Margarida, por el amor de Dios, ven al hospital. Santiago está convulsionando, echando espuma por la boca. El médico dice que es un infarto agudo, que tienen que operarlo ya o se muere. Apreté el teléfono. A pesar de todo, era el padre de mi hijo. Corrí al hospital. El ambiente era de máxima tensión. En cuanto me vieron, Teresa y Gabriela se abalanzaron sobre mí como náufragos. «Firma, por favor, firma», suplicaba Teresa.
El médico dice que si no entra a quirófano ya, lo perdemos. El cirujano salió. Decídanse ya, el tiempo se acaba. El riesgo de muerte en la operación es altísimo. Necesitamos una firma en el consentimiento de riesgo y un depósito de 25.000 euros para el material especial. ¿Quién se hace responsable? Al oír eso, Teresa soltó mi brazo y retrocedió. Gabriela desvió la mirada. Sonreí con amargura. ¿Qué pasa? Esta mañana exigíais vuestros derechos como familia de sangre. Para pedir la mitad de la casa, sí erais los parientes más cercanos, pero ahora que hay que pagar 25.000 euros y afrontar el riesgo de que muera, ¿le pasáis la responsabilidad a la nuera sin corazón? Yo no tengo dinero, balbuceó Teresa. La casa es tuya. Si le pasa algo y firmo yo, ¿qué hago? Por favor, Chir-Hung, te lo ruego, lloriqueaba Gabriela, en un tono completamente distinto al de la mañana. Sálvalo. Lo del vídeo, lo siento, no denuncies a la policía. Desapareceremos de tu vida, te lo juro. Paga la operación, por favor. Aparté su mano. Dinero no me falta, pero mi dinero es para mi hijo, no para hacer caridad con quienes nos han pisoteado. ¿Queréis que lo salve? Será con mis reglas. Me volví hacia el médico. Yo firmaré y pagaré, pero deme 2 minutos con mi marido. Tengo algo muy importante que resolver antes de que entre a quirófano. Entré en la sala de emergencias. Santiago estaba rodeado de máquinas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía lo que había pasado fuera. Sabía que su madre y su hermana lo habían abandonado por dinero y miedo. La única persona dispuesta a pagar 25.000 euros para salvarlo era la mujer a la que había intentado robar esa misma mañana. Margarida, susurró. Me equivoqué, lo siento, no respondí. El odio se había transformado en lástima. Saqué los papeles del divorcio y un bolígrafo. En el umbral de la muerte, las lágrimas no sirven de nada, Santiago. Te dije que no quiero que Lucas tenga un padre despreciable, pero tampoco quiero que sea huérfano. Estos 25.000 euros son el precio de mi libertad y de la vida del padre de mi hijo. Le puse el bolígrafo en la mano. Firma aquí. Firma y libéranos a los dos. Con un sollozo ahogado, lleno de remordimiento y dolor, Santiago estampó una firma temblorosa pero clara en el papel. Salí, firmé el consentimiento del hospital y transferí los 25.000 euros. Mostré el justificante a Teresa y Gabriela. He cumplido mi promesa. Su vida está pagada. A partir de ahora, entre nosotros, todo ha terminado. La operación fue un éxito. El divorcio se tramitó rápidamente. Teresa y Gabriela desaparecieron, aterrorizadas por el vídeo y la deuda. Una semana después, recibí una llamada del hospital. Santiago había desaparecido. A pesar de todo, no podía dejarlo morir en la calle. Recordé un lugar, un banco junto al lago del Retiro, donde íbamos cuando éramos jóvenes. Y allí estaba, temblando de frío. Le llevé un abrigo. Los médicos lucharon 6 horas por ti. No tires su trabajo a la basura, le dije. Se echó a llorar. Un llanto roto de un hombre que lo había perdido todo. Tenías razón, Margarida. He sido un cobarde toda mi vida. Mi ego, mi orgullo de hombre, la presión de mi madre, me cegaron. Creí que si te ganaba la batalla por la casa, mi madre estaría orgullosa, que tú me respetarías. No imaginé que cuando estuviera al borde de la muerte, me verían como una carga. Su confesión me conmovió. La presión tóxica lo había convertido en un monstruo. El orgullo de un hombre, Santiago, no está en lo que le quita a su esposa, sino en cómo la protege. Por una lealtad ciega a tu madre, olvidaste que tu verdadera responsabilidad era Lucas. Él lo sabe todo. Lloró mucho, pero no te odia. Solo dijo que no quería una familia de mentiras. ¿Lo sabe?, preguntó horrorizado. Dame otra oportunidad, te lo ruego. Me iré de casa con lo puesto. No, Santiago. El agua derramada no se puede recoger. Esa casa nunca más será tu hogar, pero no te quitaré tu derecho a ser padre. Cuando te recuperes, cuando seas un hombre independiente, no manipulado por tu familia, la puerta siempre estará abierta para que visites a tu hijo. 2 meses después, el divorcio fue oficial. La casa se llenó de risas de nuevo. Lucas sacó unas notas excelentes.
Mi carrera despegó, me ascendieron a directora regional. Un día, Santiago apareció en la puerta. Estaba más delgado, vestía ropa humilde. Había dejado su trabajo, vivía en un pequeño estudio en Vallecas y trabajaba como mozo de almacén por 800 euros al mes. Me trajo un sobre con 400 euros. Es la pensión de Lucas. Es mi responsabilidad. Era el primer sueldo de su nueva vida. También trajo unas zapatillas nuevas para Lucas. Acepté el dinero para una cuenta de ahorros para nuestro hijo. Me contó que Gabriela ahora trabajaba de cajera en un supermercado y que su madre estaba destrozada por el remordimiento. El castigo más grande para los avaros es el arrepentimiento y la pérdida de todo aquello que daban por sentado. 4 meses después, la vida era tranquila. Una tarde, recibí una llamada de Yen. Santiago se había desmayado en el trabajo. Había estado haciendo horas extras, cargando electrodomésticos pesados para ganar más dinero y poder pagar la pensión de Lucas. La ironía era cruel. El hombre que robó 30.000 euros a su hijo casi muere por ganar unos euros extra para él. Fui al hospital y pagué los gastos. Cuando Santiago despertó, me pidió que llamara a mi abogado. Ante su madre y su hermana, firmó los papeles para donar el único bien que le quedaba, un terreno familiar heredado en el pueblo, a su hijo Lucas. No sé cuánto tiempo me queda para protegerlo. Tengo que dejarle algo seguro. Ha sido un mal marido, pero déjame, por una vez, ser un buen padre. Su madre y su hermana, por primera vez, lo apoyaron. El tiempo pasó. La vida floreció. Encontré la paz en mi libertad. Santiago se recuperó y encontró una nueva pareja en su pueblo, una maestra divorciada. Mantuvo su promesa de ser un buen padre para Lucas. Un día, Jen me transmitió un mensaje de su parte, preguntando si alguna vez consideraría volver con él. Le respondí con una sonrisa serena que apreciaba su cambio, pero que la libertad que había ganado no tenía precio. Seríamos amigos, padres de un hijo maravilloso, y eso era suficiente. La felicidad no es un destino llamado matrimonio, es la autonomía, la capacidad de proteger a los que amas y la paz de un alma sin rencores. El pasado quedó atrás, y el futuro, por fin, era brillante. Si esta historia te ha conmovido, compártela y cuéntanos qué te ha parecido.